Un suceso asombroso llevó al gobierno alemán a redactar un informe de emergencia. Ancianos de la clase alta alemana que toda su vida habían viajado a villas en Suiza y cruceros por el Mediterráneo de repente comenzaron a comprar billetes de avión a España y lo hicieron por miles al mismo tiempo. Lo que sucedió después de que pisaron suelo español sacudió a toda la sociedad alemana. Este relato está basado en una historia real. En la primavera de 2025 los empleados de una agencia de viajes de lujo en Berlín presenciaron un fenómeno sin precedentes. Ancianos de la alta sociedad alemana que normalmente solo preguntaban por chalets en los Alpes suizos o yates en la Costa Azul de repente comenzaron a solicitar vuelos a Madrid. Al principio se pensó que era una simple moda pasajera por la cultura española, pero la realidad era completamente diferente. Los empleados de la agencia no podían dar crédito a lo que oían. Un exministro de más de 70 años expresó su deseo de experimentar el metro de Madrid. Otro dijo que quería visitar mercados tradicionales como el de San Miguel en lugar de restaurantes con estrellas Michelin. Lo más sorprendente fue que en 1 o 2 días se acumularon docenas de solicitudes similares. Todos mencionaban una palabra en común: confirmar. Querían confirmar por sí mismos cuán sistemática y estable era la sociedad española. No se trataba de un simple viaje turístico, sino de una expedición de investigación social. Friedrich Schmidt, exministro de Finanzas de Alemania, declaró que tras los continuos reportajes en los medios alemanes sobre el sistema social español quería verificar personalmente si eran ciertos. Sus amigos presidentes de bancos y conglomerados industriales, así como reconocidos profesores universitarios, también comenzaron a planificar viajes a España. Las agencias de viajes de lujo de Berlín estaban desconcertadas. Era la primera vez en su historia que recibían este tipo de consultas. No sabían cómo atender a clientes que rechazaban jets privados y hoteles de 5 estrellas, pero querían experimentar el transporte público y visitar hospitales públicos. La situación evolucionó hasta el punto de tener que diseñar paquetes de viaje completamente nuevos. El perfil demográfico de estos viajeros era notable: la mayoría tenía entre 60 y 80 años y muchos de ellos apenas habían viajado fuera de Europa. Estos líderes de la sociedad alemana de repente mostraron un interés masivo en un país que consideraban principalmente un destino de sol y playa. El gobierno alemán comenzó a seguir de cerca este fenómeno, juzgando que un movimiento colectivo de su élite a España podría tener implicaciones más allá del turismo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania contactó discretamente con la embajada española para entender la situación. Todo comenzó con un documental emitido por la ARD, la radiodifusión pública alemana, titulado El Milagro del Sur, el sistema social de España. El programa generó un intenso debate en la alta sociedad alemana, despertando su deseo de verlo con sus propios ojos. El contenido sobre el sistema de administración digital de España y la eficiencia de sus servicios de salud fue lo que más llamó la atención. Los alemanes que vieron el documental quedaron impactados, ya que sugería que España no solo era una potencia turística, sino que la eficiencia de todo su sistema social superaba en algunos aspectos a la de Alemania. En particular, el sistema de salud pública y la rápida toma de decisiones mostradas durante la recuperación post-pandemia de COVID-19 dejaron una profunda impresión en la intelectualidad alemana. La industria turística alemana entró en pánico. En solo una semana las reservas de vuelos a España superaron las 3.000. Lo más sorprendente era el perfil de los viajeros: era una movilización casi total del 0,1% más rico de la sociedad alemana. Después de la emisión del documental, los teléfonos de las agencias de viajes de toda Alemania no dejaban de sonar. Agencias de lujo en Berlín, Hamburgo y Múnich recibían cientos de llamadas diarias. Las listas de reservas estaban repletas de figuras de peso de la sociedad alemana, incluyendo 12 presidentes de empresas multinacionales y 8 presidentes de consejos bancarios. Los ex-CEOs de BMW y Mercedes-Benz también estaban en la lista. Su edad promedio era de 68 años y la mayoría nunca había visitado España más que para unas vacaciones en Mallorca o la Costa del Sol. Lo más sorprendente eran sus condiciones de viaje. Normalmente estos clientes exigían jets privados, suite de lujo y guías personales. Pero aquellos que querían ir a España pedían todo lo contrario. Querían volar en clase turista en aerolíneas regulares y preferían hoteles de negocios funcionales en lugar de hoteles de gran lujo. Su itinerario era aún más peculiar. No mostraban interés en el Museo del Prado o el Palacio Real, sino que querían visitar estaciones del metro, mercados locales, hospitales públicos y oficinas de la administración.
Un exministro incluso solicitó observar personalmente el proceso de atención ciudadana en el Ayuntamiento de Madrid. La industria turística alemana tuvo dificultades para gestionar estas peticiones ya que los paquetes turísticos existentes no satisfacían sus necesidades. Tuvieron que desarrollar urgentemente un nuevo tipo de viaje de estudio social. El director de una gran agencia de viajes de Berlín convocó una reunión de emergencia. Los empleados tuvieron que contactar con instituciones públicas españolas para obtener permisos de visita. Los guías turísticos necesitaron una nueva formación ya que su trabajo principal ya no sería mostrar monumentos sino explicar el sistema social. El gobierno alemán observaba la situación con atención ya que el movimiento masivo de su élite al extranjero podría tener un significado diplomático. El Ministerio de Asuntos Exteriores envió una notificación no oficial al gobierno español y estableció un sistema de cooperación entre ambos países. Lo más interesante era la motivación de los viajeros. Su objetivo no era la simple curiosidad sino un estudio comparativo con la sociedad alemana. Un exministro de Economía declaró que después de leer un informe que indicaba que el sistema de gobierno digital de España estaba una década por delante del de Alemania, quiso confirmarlo personalmente. Los medios de comunicación alemanes también comenzaron a prestar atención al fenómeno. El diario Bild tituló La fiebre española de la élite alemana. La revista Der Spiegel publicó un reportaje en profundidad llamado Líderes alemanes aprendiendo del sur. Los empleados de las agencias de viajes encargados de las reservas se sorprendieron de la seriedad de sus clientes. Personas que normalmente viajaban por ocio se habían convertido de repente en científicos sociales haciendo preguntas detalladas sobre el sistema de transporte, el sistema de salud y los servicios administrativos de España. En el momento en que la élite alemana pisó suelo español, su visión del mundo comenzó a tambalearse. Para ellos, acostumbrados a la congestión y los problemas del aeropuerto de Berlín, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue un mundo completamente diferente. Menos de 5 minutos después de salir de la puerta de embarque, su orgullo alemán ya mostraba las primeras fisuras. El 15 de abril de 2025 a las 14:00 horas un vuelo de Lufthansa aterrizó en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Era un vuelo especial que transportaba al primer grupo de 42 miembros de la élite alemana. La mitad de ellos superaba los 70 años y para la mayoría era su primera visita a Madrid con este propósito. En cuanto se abrieron las puertas del avión, sus expresiones comenzaron a cambiar. Al entrar en la terminal, el paisaje que se encontraron superó todas sus expectativas. Inmensas cristaleras que se extendían hasta el techo, ondulados suelos brillantes y un diseño interior limpio y espectacular los dejó sin palabras. El exministro de Economía alemán Heinz Müller se detuvo a mirar a su alrededor. Recordó los años de sufrimiento por los retrasos en la construcción y los problemas de las instalaciones del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, pero Barajas, especialmente la Terminal 4, era diferente. Todo funcionaba a la perfección. De camino al control de inmigración recibieron su primer impacto. El sistema de puertas automáticas e-gates permitía que la mayoría de los pasajeros pasaran rápidamente usando sus pasaportes biométricos. Un sistema que en Alemania todavía estaba en fase de prueba, en España era parte de la vida cotidiana. Thomas Schneider, ex CEO de BMW, dudó un momento frente a una de las puertas automáticas. Admiró el diseño de la interfaz, fácil de usar incluso para un extranjero que no entendía español, con soporte multilingüe en inglés, francés y otros idiomas. En la zona de recogida de equipajes les esperaba el segundo impacto. Una pantalla gigante mostraba el estado de las maletas en tiempo real. La cinta transportadora se movía de forma silenciosa y suave. Los problemas de pérdida o retraso de equipaje tan comunes en el aeropuerto de Frankfurt eran inimaginables aquí. Pero lo que más les sorprendió fue la actitud del personal del aeropuerto. Los empleados del mostrador de información respondían a las preguntas en un inglés fluido y el personal de limpieza pulía el suelo inmediatamente después de que los pasajeros pasaran. Era una calidad de servicio rara vez vista en los aeropuertos alemanes. Las instalaciones del aeropuerto también asombraron a los alemanes. El wifi gratuito era básico y había estaciones de carga y todo tipo de comodidades por todas partes. En particular, el tamaño y la diversidad de marcas en la zona de tiendas libres de impuestos superaban a cualquier aeropuerto europeo. Peter Wagner, expresidente de la Asociación de Bancos Alemanes, le susurró a un colega: «De verdad estamos en un aeropuerto del sur de Europa».
La modernidad de las instalaciones y la eficiencia operativa superaban con creces los más altos estándares europeos. Mientras se dirigían a la conexión con el tren de cercanías recibieron el tercer impacto. Las escaleras mecánicas y los pasillos rodantes que descendían a las profundidades parecían interminables. Todas las instalaciones estaban impecablemente limpias como si fueran nuevas. La señalización era extremadamente intuitiva, incluso un extranjero que visitaba por primera vez podía encontrar su camino fácilmente. En el andén del tren de cercanías les esperaba el impacto final. El tren llegó exactamente a su hora. El interior era más moderno que el de los trenes S-Bahn de Alemania. Los asientos eran espaciosos, el viaje era silencioso. En solo 5 minutos en el aeropuerto los estereotipos de la élite alemana sobre España se hicieron añicos. La imagen de un país en desarrollo se desvaneció por completo. Lo que presenciaron fue un sistema más avanzado que el de Alemania. Y sus sorpresas no habían hecho más que empezar. El legendario orden de las autopistas alemanas Autobahn palideció ante las autovías de Madrid. En el momento en que el autobús del aeropuerto se incorporó a la A2, la élite alemana sufrió otra oleada de conmoción. La cultura vial de España era completamente diferente a la que conocían. Al principio, mientras el autobús se dirigía desde Barajas a Madrid, los miembros de la clase alta alemana miraban por la ventana sin mucho interés. Pero en el momento en que entraron en la autovía, sus miradas se volvieron atentas. La vista del skyline de Madrid desde la autopista con las 4 torres Business Area superaba en modernidad al distrito financiero de Frankfurt. Klaus Hartmann, exministro de Transportes de Alemania, pegó la cara a la ventana para observar la infraestructura vial. El sistema de carriles, las señales digitales y la gestión del tráfico eran impecables. Al entrar en el área metropolitana de Madrid comenzaron las sorpresas. Interminables extensiones de modernos complejos de apartamentos se extendían ante ellos, una vista poco común en Alemania a esa escala. Pero lo más asombroso era que entre estas enormes áreas residenciales los parques y las zonas verdes estaban distribuidos sistemáticamente. Dieter Meyer, ex CEO de Mercedes-Benz, quedó maravillado por la escala de los barrios residenciales. Enormes distritos capaces de albergar a decenas de miles de personas estaban diseñados como ciudades completas en sí mismas. Instalaciones comerciales, escuelas, hospitales y parques estaban todos a poca distancia, mostrando un modelo de urbanismo planificado. Al dirigir la vista a las calles les esperaba otro impacto. A pesar del denso tráfico, los vehículos fluían de manera ordenada. Era una sensación de orden rara vez vista incluso en las autopistas alemanas en hora punta. Los cambios de carril eran fluidos y los sistemas de semáforos funcionaban con una eficiencia increíble. Lo más impresionante era la armonía entre el transporte público y los vehículos privados. Los carriles bus estaban perfectamente segregados y los autobuses llegaban puntualmente a paradas bien equipadas. Muchas ciudades alemanas no habían logrado establecer un sistema de transporte público de ese nivel. Peter Wagner, el expresidente de la Asociación de Bancos Alemanes, le susurró a un colega: considerando la densidad de población de Madrid, este orden en el tráfico es simplemente un milagro. En grandes ciudades como Berlín o Hamburgo las horas punta significan atascos severos, pero Madrid parecía gestionarlo de manera diferente. La escena en las entradas del metro y las paradas de autobús también sorprendió a los alemanes. Los ciudadanos hacían cola ordenadamente. Cuando llegaba un autobús o un tren del metro, primero dejaban salir a la gente y luego entraban. Este civismo era ejemplar incluso para los estándares alemanes. El aspecto de las zonas comerciales a lo largo de las calles también era impresionante. Los letreros estaban regulados sistemáticamente y las fachadas de los edificios mantenían un cierto estándar estético. Esto contrastaba fuertemente con algunas zonas de Alemania donde los letreros caóticos dañaban el paisaje urbano. Lo que más les sorprendió fue el diseño de las calles centrado en el peatón. Cada paso de cebra estaba equipado con señales acústicas para personas con discapacidad visual. Las aceras estaban completamente separadas de la calzada y las rampas para usuarios de sillas de ruedas eran omnipresentes. El nivel superaba incluso los estándares de diseño de ciudades sin barreras de Alemania. La vista del centro de Madrid por la noche desde un punto elevado les dio el impacto final. Los edificios a lo largo de la Gran Vía y el Paseo de la Castellana brillaban con una iluminación ordenada y espectacular. Parecía más grandioso y moderno que el centro de Frankfurt o Múnich.
Durante el viaje de poco más de una hora desde el aeropuerto hasta el hotel, la percepción de la élite alemana sobre España cambió por completo. Confirmaron que España no era solo un país con crecimiento económico, sino una nación avanzada que superaba a Alemania en planificación urbana, sistemas de transporte e incluso en civismo. Para la élite alemana acostumbrada a las anticuadas instalaciones y las frecuentes averías del U-Bahn de Berlín, el momento en que subieron al metro de Madrid fue un golpe demoledor para su orgullo. El sistema de transporte público alemán, que consideraban de primera categoría mundial, parecía obsoleto en comparación. A las 9 de la mañana del segundo día, el grupo de la alta sociedad alemana se dispuso a experimentar el metro en la estación de Nuevos Ministerios. Para estas personas, que en su mayoría solo habían viajado en vehículos privados o jets, el metro era una experiencia desconocida. Pero la curiosidad superó al temor. Querían confirmar por sí mismos la calidad del sistema de transporte público de España. Desde la entrada a la estación comenzó la primera sorpresa. Las escaleras mecánicas descendían a gran profundidad. Todas las instalaciones estaban impecablemente limpias, como si fueran nuevas. Esto contrastaba totalmente con la atmósfera oscura y húmeda del U-Bahn de Berlín. Lo que más les impresionó fue que cada estación estaba equipada con ascensores para personas con discapacidad y personas mayores. Ingrid Müller, exministra de Asuntos Sociales de Alemania, no pudo evitar exclamar al llegar al andén. Todo el andén estaba brillantemente iluminado y el suelo brillaba como el mármol. Era un mundo aparte de la penumbra del metro de Berlín. Lo más asombroso fue el sistema de información. Paneles electrónicos mostraban con precisión la hora de llegada del próximo tren en español e inglés. Los avisos de retrasos o cancelaciones, tan comunes en el metro alemán, eran inexistentes aquí. Todo funcionaba con la precisión de un reloj. Las líneas pintadas en el suelo del andén para esperar el tren también sorprendieron a los alemanes. Los ciudadanos hacían cola de forma natural. Cuando llegaba el tren, se apartaban a ambos lados para dejar salir primero a los pasajeros. Este sentido del orden era ejemplar. Cuando llegó el tren, vino el segundo impacto. El exterior del vehículo era más moderno que el de los trenes más nuevos de Alemania. Su diseño aerodinámico y su aspecto limpio recordaban a un sedán de lujo. Al abrirse las puertas, la vista del interior fue aún más sorprendente. Era espacioso y cómodo, con una disposición lógica de los asientos. Los pasamanos y las instalaciones de seguridad estaban instalados sistemáticamente. En particular, los asientos reservados estaban claramente marcados y se podía ver a jóvenes pasajeros cederlos de forma natural. Thomas Schneider, el ex CEO de BMW, se maravilló de la limpieza del vagón. No había ni un trozo de papel o basura en el suelo y los asientos estaban impecables. Los grafitis o las instalaciones dañadas, tan comunes en el U-Bahn de Berlín, eran inexistentes aquí. Lo más impresionante fue la cortesía de los pasajeros. Incluso cuando hablaban, lo hacían en voz baja. La mayoría de la gente miraba sus teléfonos o leía en silencio. Nadie hablaba por teléfono a gritos ni comía comportamientos que molestan a los demás. Este civismo era difícil de encontrar en las grandes ciudades alemanas. La puntualidad del metro también fue asombrosa. Los trenes llegaban y salían a su hora y los tiempos de viaje entre estaciones eran predecibles. Las averías de señalización o los retrasos inesperados eran inimaginables. En una estación de transbordo recibieron el tercer impacto. A pesar de ser una estructura compleja donde se cruzaban varias líneas, la señalización era tan intuitiva que era fácil encontrar el camino. La señalización en varios idiomas era precisa y cada línea se distinguía por un color, lo que lo hacía muy sistemático. Era mucho más conveniente que el complejo sistema de transbordo de la estación central de Frankfurt. Las comodidades dentro de las estaciones de metro también sorprendieron a los alemanes. Baños limpios, tiendas de conveniencia, farmacias e incluso cajeros automáticos estaban disponibles. Comprendieron que una estación de metro no era solo una instalación de transporte, sino que estaba diseñada como un espacio vital. Hans Bauer, exdirector de la Deutsche Bahn Ferrocarriles Alemanes, dijo a sus colegas: "Esto no es solo un medio de transporte, es el resultado de la educación social". Creía que el nivel de conciencia de los ciudadanos era aún más impresionante que la superioridad de las instalaciones. Después de una experiencia de aproximadamente una hora en el metro, el grupo de la élite alemana seguía sumido en el asombro. Habían confirmado un hecho: su sistema de transporte público alemán, del que tan orgullosos estaban, estaba muy por detrás del de España. Y sus sorpresas no harían más que aumentar. Fue el momento en que el orgullo del sistema sanitario alemán se derrumbó en un instante.
Para la élite alemana acostumbrada a esperar días o semanas para una cita en un hospital alemán, su experiencia en un hospital español fue en sí misma una revolución médica. Realizar todas las pruebas diagnósticas en menos de 2 horas. Su asombro era indescriptible. En la mañana del tercer día ocurrió algo inesperado. Uno de los miembros del grupo, el expresidente del Bundesbank, Banco Federal Alemán, Rudolf Hauck, de repente sintió mareos y dolor en el pecho. Este hombre de 72 años tenía un historial de hipertensión y diabetes, por lo que sus compañeros se preocuparon mucho. El guía lo llevó inmediatamente al Hospital Universitario La Paz. Antes de llegar a urgencias, los alemanes estaban llenos de aprensión. Dudaban de que un extranjero pudiera recibir un tratamiento adecuado en un hospital español. Pero desde el momento en que llegaron al hospital, sus ideas cambiaron por completo. En la entrada de urgencias comenzó la primera sorpresa. El personal del mostrador de admisión entendió la situación en un inglés fluido e inmediatamente consiguió un intérprete que hablaba alemán. En un hospital alemán incluso el servicio de interpretación requiere una cita previa, pero en España se resolvió en el acto. La rapidez del proceso de admisión dejó atónitos a los alemanes. Introducir los datos del paciente, confirmar el seguro, organizar la consulta, todo se completó en menos de 10 minutos. En Alemania solo confirmar los documentos del seguro llevaría más de 30 minutos. La eficiencia del sistema informático estaba en otro nivel. En la sala de espera recibieron el segundo impacto. Incluso siendo urgencias, las instalaciones eran tan cómodas como el vestíbulo de un hotel. Sillas limpias, iluminación brillante y una atmósfera tranquila aliviaban la ansiedad de los pacientes. Era completamente diferente al ambiente abarrotado y ruidoso de las urgencias alemanas. Cuando llegó su turno les esperaba la tercera sorpresa. El médico que los atendió había estudiado en Alemania, por lo que podía comunicarse en alemán. Lo más asombroso fue la profesionalidad del médico. Revisó cuidadosamente el historial médico del paciente e incluso comprobó las interacciones con los medicamentos que tomaba en Alemania. El proceso de diagnóstico trajo el mayor impacto. Electrocardiograma, radiografía de tórax, análisis de sangre, tomografía computarizada, TC. Todas las pruebas se completaron en 1 hora. En Alemania solo para conseguir una cita para una TC hay que esperar varias semanas. Los resultados de las pruebas también estaban disponibles de inmediato, por lo que el diagnóstico fue muy rápido. Maria Schmidt, ex viceministra de Salud de Alemania, le susurró a un colega del sector sanitario: esto no es un servicio médico, es una revolución médica. Dijo que ni siquiera los mejores hospitales universitarios de Alemania podían realizar pruebas a esa velocidad. La amabilidad del personal sanitario también sorprendió a los alemanes. Las enfermeras cuidaban atentamente el estado del paciente y respondían pacientemente a las preguntas de la familia. Esto contrastaba radicalmente con el trato frío y formal de los hospitales alemanes. Era el epítome de la atención médica centrada en el paciente. Afortunadamente, los resultados de las pruebas no mostraron ningún problema grave. Se diagnosticó como un síntoma temporal causado por la fatiga del viaje y el jet lag. El médico le recetó medicamentos explicando que había elegido fármacos que podría seguir tomando al regresar a Alemania. Este tipo de atención detallada era poco común incluso en los hospitales alemanes. En la farmacia experimentaron la cuarta sorpresa. Al presentar la receta, el farmacéutico explicó cómo tomar los medicamentos en alemán. La caja de los medicamentos incluso tenía una etiqueta en alemán para que no tuvieran ningún problema al volver a casa. Un servicio de este nivel para pacientes extranjeros era difícil de encontrar en Alemania. Durante el proceso de pago recibieron el impacto final. El coste total, incluyendo la consulta de urgencias, todas las pruebas y los medicamentos recetados, era solo 1/10 parte de lo que costaría en Alemania. Incluso sin la cobertura del seguro alemán, el precio era increíblemente razonable. En ese momento confirmaron que en términos de accesibilidad a la atención médica, España era muy superior a Alemania. Al salir del hospital, el grupo de la élite alemana se quedó sin palabras. Desde el registro hasta el alta, todo el proceso había durado 2 horas. Una velocidad inimaginable en Alemania. Lo más sorprendente fue que desde la profesionalidad y amabilidad del personal, el equipamiento de última generación hasta el coste razonable, España estaba por delante de Alemania en todos los aspectos. Peter Rosenberg, expresidente de la Federación Alemana de Seguros de Salud, dijo a sus colegas:
El sistema de salud de España es un modelo del que Alemania debería aprender, declaró que habían visto la esencia de un servicio médico que combinaba eficiencia y humanidad. Cuando la élite alemana se encontró en las calles del barrio de Salamanca, no solo presenció una zona de compras, vieron la asombrosa capacidad de España para convertir el consumo en una industria cultural. Incluso la calle comercial más lujosa de Frankfurt palidecía en comparación. En la tarde del cuarto día, el grupo de la élite alemana se dirigió al barrio de Salamanca de Madrid. Al principio pensaron que sería una simple experiencia de compra, pero desde el momento en que pisaron la calle sus ideas comenzaron a cambiar. El barrio de Salamanca era otro mundo en comparación con las calles comerciales que conocían. Toda la zona estaba diseñada como un inmenso espacio cultural, aceras amplias y limpias y una armoniosa disposición de la arquitectura y el mobiliario urbano. Esto contrastaba con la sensación de opresión de las viejas zonas comerciales alemanas con sus callejones estrechos y edificios irregulares. Joachim Fischer, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Alemania, admiró la arquitectura de los edificios. Le impresionó el diseño que mostraba la personalidad de cada marca sin perder la armonía del conjunto. Comparado con la mezcla de estilos arquitectónicos de la Kurfürstendamm de Berlín, esto parecía más sistemático y elegante. El primer impacto vino de los grandes almacenes y las boutiques. No se limitaban a exhibir productos, sino que cada tienda estaba decorada como un parque temático. Había espacios para que los clientes experimentaran los productos, servicios personalizados de asesores profesionales e incluso espacios culturales híbridos con pequeñas cafeterías. En comparación con el simple método de exhibición de las tiendas alemanas, estaba en otro nivel. Las tiendas españolas elevaban las compras a una forma de entretenimiento. Hacían que los clientes no solo compraran un producto, sino una experiencia. En las tiendas de ropa experimentaron la segunda sorpresa. El nivel de servicio del personal superaba incluso al de los grandes almacenes más exclusivos de Alemania. A cada cliente se le asignaba un estilista personal que ofrecía consejos de moda a medida. Este servicio, que en Alemania solo se ofrece a clientes VIP, era la norma aquí. Claudia Müller, expresidenta de la Asociación Alemana de la Moda, se fijó en el modelo de negocio de las tiendas. No solo vendían ropa, sino que proponían un estilo de vida. Cada marca tenía su propia historia y concepto únicos, y los clientes deseaban formar parte de esa historia. En los restaurantes recibieron el tercer impacto. Desde las zonas gastronómicas de los grandes almacenes hasta los restaurantes de alta cocina, todo estaba impecablemente gestionado. El nivel de higiene cumplía perfectamente los estándares alemanes y el sabor y la calidad del servicio eran excelentes. Lo que más les impresionó fue que cada restaurante tenía un concepto y una atmósfera únicos. Esto era completamente diferente a la cultura de restaurantes más uniforme de Alemania. En España, comer fuera es una experiencia cultural en sí misma. No se trata solo del sabor de la comida. La atmósfera, el servicio e incluso el diseño interior están pensados para la satisfacción del cliente. Lo más sorprendente fue la aplicación de la tecnología digital. Sistemas de pedidos mediante códigos QR, consulta de inventario en tiempo real, servicios de recomendación personalizados, todo estaba conectado digitalmente. En comparación con las tiendas alemanas, donde todavía se utilizan procesos manuales, esto estaba una década por delante. Thomas Schmidt, expresidente de la Asociación Alemana de Economía Digital, dijo a sus colegas: España ha convertido el consumo de una simple transacción a una industria. Comprar se ha convertido en una actividad de entretenimiento y cultura. El comportamiento de los clientes también sorprendió a los alemanes. Los clientes jóvenes comparaban precios con sus smartphones, compartían sus experiencias de compra en las redes sociales e intercambiaban información con amigos. El consumo ya no era un acto individual, sino que se había convertido en una actividad social. La vista de todo el barrio de Salamanca desde uno de los edificios dio a los alemanes el impacto final. Cientos de miles de personas se movían de forma ordenada. Todas las tiendas operaban con una vitalidad increíble. Era difícil ver en Europa una zona comercial de tal escala gestionada de forma tan sistemática. Las actuaciones culturales y eventos que se celebraban en las calles también fueron impresionantes. El comercio y la cultura se fusionaban de forma natural, creando una sinergia. Era un enfoque completamente diferente a la rígida cultura comercial alemana. Angela Weiss, exministra de Cultura de Alemania, quedó maravillada.
Comentó: España ha creado una nueva forma de cultura urbana a través de la cultura del consumo. Este no es solo un lugar para comprar y vender bienes, sino que se ha convertido en un espacio donde la gente se reúne, crea y disfruta de la cultura. Al final de su día en el barrio de Salamanca, la élite alemana se dio cuenta de que la cultura de consumo de España no era solo una actividad económica, sino un indicador de la creatividad y la capacidad de innovación de toda la sociedad. Cuando la élite regresó a Alemania y comenzó a hablar, toda la sociedad alemana quedó en estado de shock. Estas figuras de poder que toda su vida habían creído en la superioridad alemana comenzaron a alabar a España. La situación llegó a tal punto que el gobierno alemán tuvo que redactar un informe de emergencia. A principios de mayo de 2025, la élite alemana que había visitado España regresó a Berlín. Desde su llegada al aeropuerto, sus expresiones eran notablemente diferentes. Estas personas, que normalmente mantenían una mentalidad eurocéntrica, ahora tenían una perspectiva completamente diferente. Y cuando comenzaron a hablar, provocaron una onda de choque en la sociedad alemana. La primera bomba la lanzó el exministro de Finanzas Friedrich Schmidt. En una reunión política en Berlín declaró públicamente: el sistema de gobierno digital de España está al menos una década por delante del de Alemania. El mundo político alemán quedó estupefacto. Esas palabras venían de un hombre que toda su vida había defendido el Deutschland über alles. Los medios de comunicación alemanes se pusieron en marcha. El diario Bild dedicó su portada al titular: El shock español de la élite alemana. La revista Der Spiegel publicó una serie especial titulada Líderes alemanes aprendiendo del sur. El Frankfurter Allgemeine Zeitung inició un análisis en profundidad del modelo español. El segundo impacto provino del ex CEO de BMW, Thomas Schneider. En una conferencia de la industria automotriz alemana afirmó: el sistema de transporte público de España es más eficiente que las autopistas de Alemania. El orgullo de Alemania como potencia automovilística se hizo añicos en un instante. Para los empresarios alemanes que sufrían a diario los atascos de Frankfurt y Múnich, fue una declaración impactante. Todo el mundo económico alemán comenzó a agitarse. Los empresarios que habían estado en España compartían sus experiencias en todo tipo de reuniones. Desde el sistema automatizado del aeropuerto de Barajas, la puntualidad del metro de Madrid, la rapidez del sistema hospitalario, hasta la innovación digital del barrio de Salamanca, todo se transmitía con datos concretos. La mayor onda de choque se produjo en el sector médico. La ex viceministra de Salud María Schmidt habló sobre el sistema de salud de España en el Congreso de la Asociación Médica Alemana. Cuando testificó que en Alemania una cita para una TC puede tardar 3 semanas, mientras que en España completó todas las pruebas en 2 horas, comenzaron a surgir voces de autorreflexión en la comunidad médica alemana. El gobierno alemán ya no podía quedarse de brazos cruzados. A medida que el fenómeno de los líderes sociales elogiando a España continuaba, los ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía formaron un grupo de trabajo de emergencia. El objetivo era analizar sistemáticamente el sistema social de España e identificar las áreas que Alemania podría adoptar. En el Bundestag, parlamento alemán, las preguntas sobre España se multiplicaron. Los diputados de la oposición interpelaron al gobierno sobre cuánto se había quedado atrás la política de digitalización en comparación con España. Los diputados del partido gobernante también exigieron planes para importar de inmediato los casos de éxito españoles a Alemania. El Parlamento de Berlín bullía con la fiebre española. La reacción de los ciudadanos alemanes también fue entusiasta. Después de que los medios informaran durante días sobre los testimonios de la élite que había estado en España, los ciudadanos comunes también comenzaron a interesarse. Las matriculaciones en las academias de español en Berlín y Múnich se multiplicaron por 10. Las reservas de paquetes turísticos a España aumentaron un 500% en comparación con el año anterior. La conclusión final del gobierno alemán fue impactante. El informe de 200 páginas, redactado conjuntamente por los ministerios de Economía y Asuntos Exteriores, se tituló Cambio en la percepción de la alta sociedad tras la experiencia española y su impacto social. El informe concluía oficialmente que España no era solo un país del sur de Europa, sino un modelo de sociedad avanzada del que Alemania debería aprender. El contenido central del informe era aún más sorprendente. El análisis señalaba que en la velocidad de implementación del gobierno digital, la eficiencia del sistema de transporte público, la innovación en los servicios de salud y el nivel de desarrollo de la cultura comercial urbana, España estaba por delante de Alemania en todos estos campos.
El informe recomendaba especialmente que España fuera considerada un caso modelo en términos de civismo y orden social. En el verano de 2025 el canciller de Alemania anunció oficialmente una visita de Estado a España. No se trataba de un simple protocolo diplomático, sino de una visita de estudio para aprender directamente de los sistemas avanzados de España. La delegación incluía a ministros de varios departamentos y a los CEOs de las principales empresas. El viaje de un grupo de la élite alemana motivado por la curiosidad acabó provocando un cambio de política a nivel nacional, convirtiéndose en un acontecimiento histórico.